Iniciamos el programa Tiempo Presente de TAK Televisión Online y Noroeste Televisión. En primer lugar, deseamos que hayan pasado unas fiestas estupendas y que este año venga lleno de felicidad y de suerte para todos y sobre todo de proyectos ilusionantes. También esperamos que sigan con nosotros y que lo que tratamos aquí pues les pueda servir como información o para aclarar algunas cosas de esos proyectos que esperamos desarrollen este año. Hoy vamos a tratar el tema de la informática actualmente, un tema amplísimo, y para ello está conmigo también Carmelo González, habitual de este programa y además informático. Carmelo, ¿cómo ves actualmente la informática? Loca. Buenas noches primero. Buenas noches, sí. Y efectivamente corroboro las palabras que acaba de decir el amigo José Luis. Va a ser un año maravilloso para todos y a por los sueños, que no se pierdan esos sueños que tenemos para este año 2019 y que tenemos todos que perseguirlos. La informática, bueno, pues yo recuerdo, José Luis, cuando empecé en informática en el año 78, hace 40 años ahora, que nada que ver tiene con lo de hoy. Claro. Antes aquello era para los gurús de la informática, donde es que es alucinante. Me vienen cositas ahora a la cabeza que antes trabajábamos con un K de memoria. Con un K. Con un K de memoria y se hacían barbaridades. Hoy tenemos gigas de memoria y resulta que tenemos problemas para poder trabajar. Quizás por el tema de la multimedia, la fotografía, que consume bastantes recursos dentro del ordenador. Hombre, como todas las cosas vamos avanzando y la verdad es que es interesante. Es interesante los tiempos en los que estamos viviendo. Yo recuerdo en aquel entonces los lenguajes de programación con los que trabajábamos, se hacían las cosas. El Algol, el Fortran, el RPG, el Pascal. Sí. Madre mía, está a años luz, ¿no? Años luz. Y además antes había que currárselo, había que desarrollar, había que centrarse. O sea, hoy compras un disco duro de 1 terabyte y antes lo que teníamos eran tarjetas perforadas, teníamos cintas de banda magnética, teníamos fichas magnéticas. Yo recuerdo, curiosamente, cuando queríamos aprovechar una ficha, cogíamos la goma, borrábamos lo que imprimía aquellas impresoras de antes, ¿cómo se llama? Un imán. Se lo pasábamos se borraban los datos y volvíamos otra vez a grabar. Claro, ha cambiado. Igual que hoy, ha cambiado el tema. Ha cambiado muchísimo. Hoy lo que hace es, aquello en aquel entonces se llamaba, lo que hoy se llama, formatear un disco. Sí, era un formateo a mano, con un imán. Sí, no, han cambiado muchísimo las cosas. Es natural la evolución que ha tenido esto, pero ha sido tremenda la velocidad de desarrollo. Ha sido tremendo. Yo creo que hay cosas que están ya desarrolladas, pero que por intereses a lo mejor comerciales aún no han salido al mercado. También, hay más cosas. Tienen que venderte primero un producto y cuando ya todo el mundo lo ha comprado y se ha amortizado entonces se saca el siguiente. Efectivamente, yo recuerdo el primer ordenador que yo trabajé fue en el año 73 de la Agencia Espacial Francesa y era el primer ordenador microprogramado a nivel mundial. Era un compacto, un ordenador medio. Y hoy tienes microprogramado pues el reloj, la calculadora, el móvil, es decir, prácticamente todo. Es decir, esto ha cambiado y las capacidades han disparado. Efectivamente, antes con muy pocos medios, con un K, había que pensar mucho para compactar el programa y que cupiera en un K. Hoy se desperdicia mucho, no hace falta hacer tantas cosas. Hoy no nos obligan, los que se dedican al tema del desarrollo, no se obliga a pensar. Entonces, como hay medios, como hay estructura, tenemos hardware, tenemos software, pues nos da lo mismo. Sobra un poco por todos lados. Claro. Entonces, antes tenías que sentarte, tenías que pensar, tenías que utilizar la lógica de programación para poder llegar
a unos temas muy concretos. Incluso los lenguajes que se usaban eran de bajo nivel, que manejaban la máquina directamente, es decir, las máquinas tienen un determinado lenguaje, pero luego hay que usar otro y unos convertidores, unos traductores, ¿no? Entonces, en aquella época, para cuestión de eficiencia, se usaban traductores que estaban muy cerca de la máquina, consecuentemente exigían un esfuerzo enorme. Todo eso ha ido evolucionando. Es verdad, con lo que tú decías, de que la multimedia, las fotos ocupan mucho y cada vez tienen más píxel, más megapíxel, y entonces, claro, una foto sola ocupa una burrada. ¿A qué están destinados hoy los móviles? Claro. Prácticamente a la fotografía. A la fotografía. Más que a la llamada. Y ya los vídeos no digamos. Es decir, y si los archivamos en el ordenador de casa, pues con CD, DVDs, ya tenemos terabytes de los discos externos. Sí. Es decir, hay que darse cuenta que con 32K pues fue el ordenador que se usó para llegar a la Luna. Claro, el programa era súper eficiente, había sido testado, probado por muchísima gente, porque había mucho en juego, ¿no? Hoy eso no se sobra la capacidad, y aparte de eso, en los programas, no solamente que el programador tal, sino que ya vienen con aplicaciones que te ayudan a desarrollar. Lo llaman los wizards, o decir, los magos, que te hace parte del trabajo. Es verdad que es el trabajo mecánico, el trabajo repetitivo, pesado, y te deja un poquito más libre a tu creatividad. Yo que estuve dando muchos años clases de informática, a los que nos estén viendo y quieran dedicarse a esto por hobby, sí, a los jóvenes que quieran dedicarse a esto de forma profesional, yo siempre he dicho que lo importante dentro de este mundo es la lógica. Los ordenadores, que mucha gente piensa que son súper inteligentes, no van a hacer nunca nada que no sea programado por el ser humano. Claro. Y además con una base nada. O sea, ¿cómo funciona? Por bit, encendido, apagado. Y la combinación, 0 y 1. La combinación de esos bits, yo recuerdo de poner ejemplos en clase. Una vez coloqué un cuadro, eran 20 alumnos, y coloqué un cuadro con bombillo. Yo digo, yo sé cuándo entra fulanito de tal. ¿Por qué? Porque al entrar tenían que darle un interruptor. Claro. Se encendían dos, uno apagado y otro encendido, Pepe. Se encendían tres, uno apagado, Juan. O sea, aprendiendo la lógica, somos capaces de programar en cualquier idioma. Sí. Hombre, hay que después trabajarlo. Pero el ejemplo que yo siempre ponía, si tú estás en Inglaterra y quieres decir buenos días, tienes que aprender a decirlo en inglés. Claro. Pero tú sabes que por la mañana, si te despiertas y te tropiezas con el vecino de enfrente y estás en Inglaterra, good morning. Claro. Si estás en Alemania, sabes que es lo mismo. Es lo si mismo, tienes un vecino, pero lo tienes que decir, claro, pues en alemán. Sigues diciendo buenos días. Sigues diciendo buenos días. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, en el tema. Efectivamente. Lo importante es saber dónde, o sea, esa lógica corresponde al buenos días. Entonces, aprendiendo eso, que es lo importante, lo demás es simplemente aplicar esos lenguajes de los que hablamos antes. Sí, ¿no? Sí, de hecho, en prácticamente todos los lenguajes, tanto antiguos como el Fortran, que fue uno de los primeros, como los lenguajes más modernos, el nombre de las palabras a tu nivel, no a nivel de la máquina, son similares. Las condicionales, las acciones, se parecen muchísimo. Es verdad que hay pequeñas diferencias, que hay una coma, y el ordenador, si no está la coma, no lo lee, y tienes un manual que te dice cuidado con la coma. Pero si eres capaz de programar en un lenguaje, prácticamente eres capaz de programar en otro con un pequeño diccionario, una pequeña ayuda. Antes se desarrollaba para equipos PC, hoy está todo dirigido hacia Internet, porque todo lo que está en Internet ahora mismo, antes hablamos de esos lenguajes, hoy estamos hablando de otros lenguajes, como es el CSS, HTML, Java, C++, o sea, son lenguajes que utilizamos hoy en día, precisamente para que ese desarrollo aparezca, da igual que estés en Pekín, que estés en Estados Unidos, que estés donde sea. ¿Por qué? Porque trabaja directamente en Internet. Es muy bonita yo es que soy un apasionado. Claro. No, incluso hay sistemas que puedes trabajar en distintos lenguajes, y luego cuando desciendes la traducción no se hace de golpe a la máquina, sino que se hace una traducción intermedia, y a nivel intermedio se pueden unir de distintas personas con distintos lenguajes que están trabajando para hacer un programa concreto, una aplicación concreta. Con lo cual pues tienes la colaboración. Claro, el rendimiento de colaborar cientos de personas para hacer una cosa
en tiempo, en eficacia, en eficiencia, pues va mucho mejor. Y así estará claro la explicación del por qué estamos avanzando a esta velocidad. O sea, estamos usando cosas que producen miles, por no decir millones de personas pensando. Entonces avanzamos a una velocidad enorme. Y simultáneamente el hardware donde se soporta esos programas, pues cada vez es más potente, cada vez le sobra más y no hay que hacer, claro, y más pequeño, lógicamente. Sí, yo creo que lo hemos dicho alguna vez, lo de por qué se ha producido la miniaturización. Y es que todo esto empezó con la carrera espacial, ya hace una década. Es decir, poner 1 kilo de peso en el espacio era caro y sigue siendo carísimo. Entonces aquellas máquinas grandes no era viable ponerlas arriba porque una cuestión económica. Había que reducir el tamaño, pero haciendo lo mismo. Entonces se fue reduciendo, aparecieron los circuitos integrados, luego la integración de media, de alta escala, cada vez más pequeños. Tampoco debían consumir demasiada corriente porque eran unos paneles solares. Es decir, la carrera espacial propició toda esa evolución tecnológica que al principio, bueno, pues se usó para el espacio y también para algunas cosas militares, pero luego eso tenía que descender al mercado normal, que es lo que ha pasado. Y sigue en ese sentido. Hombre, lo que sí se recomienda un poco al usuario es que lo que no puede hacer es comprarse el aparato cada vez que sale, porque si no tiene que pagar una parte del desarrollo. Y luego aparte de que no lo necesita. Sobra máquina por todos los lados. Es decir, eso, para que todo el mundo me entienda, la famosa calculadora científica, bueno, que tenía las raíces cuadradas, los logaritmos, una serie de cosas. Pero pregúntenle a cualquier usuario que se dedica a la ciencia cuánto usa de esa calculadora. Bueno, pues usa la 10ª parte habitualmente, es decir, sobra máquina por todos los lados, y eso es en una calculadora. Lo que pasa es que eso viene, y perdona José Luis, viene propiciado también por el... Vamos a ver, un móvil de hace un año ya ha quedado obsoleto. Además, el otro día fui a comprar para hacer un regalo a un amigo lo que es la funda de un móvil de una determinada marca del año 2016 y esa funda ya no se fabrica. Claro. ¿Por qué? Porque y era un móvil que en su momento, una unidad que en su momento era tal y que además sigue funcionando. Sí, ya no se fabrican fundas para esos móviles, ya se ha quitado del catálogo. Lo que no podemos hacer tampoco es caer en la presión mediática y publicitaria de cambiar cada año el móvil, el móvil o el ordenador. O el ordenador. Claro. Porque entonces, si se adquiere un ordenador para una determinada tarea y yo no me voy a salir de ahí, con eso me es más que suficiente. Mientras para funcione, no tiene por qué cambiarlo. Efectivamente, no puedes dejar debes dejar de seguir esa publicidad, ese empuje del mercado que te está empujando a tener el último modelo. Porque aquí ocurren dos cosas, y eso ha pasado siempre, no solo con los ordenadores. Está el que coge un ordenador más potente porque lo necesita, porque necesita más velocidad, porque tiene que tratar imagen, por tal, y el que lo hace porque quiere lucirlo con los amigos. Es decir, pues tengo este ordenador, claro, que es el último modelo, aunque la mayor parte de ese ordenador no lo use. Yo recuerdo cuando era joven que en aquella época esa tendencia, ese vicio, por decirlo de alguna manera, eran los equipos de música. Y entonces lo que se compraban eran las columnas de una marca que era Kef, que eran carísimas. Y entonces la gente decía, tengo una Kef. Absolutamente convencido de que ninguno tenía el oído suficiente, salvo un músico profesional, de distinguir una de otra, pero se compraban aquello que era caro. Bueno, pues ahora pasa lo mismo. Me compro el último móvil y efectivamente el mercado coge y te quita los repuestos y te quita las cosas cuando todavía tu móvil funciona perfectamente, y no solo que funciona perfectamente, sino que el nuevo te exige ponerte a aprender, porque no todo es igual, aprender un poco, y tú dices, hay que hacer también una economía de neuronas, no puedes estudiarte todo constantemente cada 6 meses. Un poco eso me pasó a mí cuando pasé, y no estoy dando marca, de Android a iPhone. Sí. Hombre, y la verdad es que yo ahora no regreso, ¿no? Pero son dos sistemas operativos completamente diferente, y si te parece vemos un poco el sistema operativo sí, es lo que hace que cada uno de esos móviles pues camine, es
el desarrollo de programación interior que tienen, la base para ir dando respuesta a cada uno de los iconos que nosotros vamos apretando. Nada que ver tiene el uno con el otro. O sea, Steve Jobs, que fue el creador del que puso en marcha la casa Mac, Apple, preconizó lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Y bueno, ahí están las empresas, las que no están dentro de ese mundo, compitiendo por tener un sector y un segmento importante del mercado de la telefonía. Lo mismo que es que hoy ya un móvil se convierte en un ordenador. Es más, una tablet es un ordenador. Es un ordenador potente. Yo la utilizo a nivel profesional, y yo en el coche, en la guagua, en la parada, tomando un café, conecto desde ahí con mi servidor de la oficina y hago tareas. Y puedes hacer una carta, mandar un mensaje y hacerlo desde cualquier sitio. Desde cualquier sitio. Efectivamente. Lo que tú decías antes es que el ordenador sabe lo que le enseñamos, los humanos. Bien, pero no hay tanta diferencia, es decir, hay una diferencia de capacidad. Pero a nosotros también hay una parte que viene de fábrica grabada, lo mismo que en el ordenador, el sistema operativo que viene, que es lo básico para funcionar. Una parte viene de fábrica y otra que adquieres con la cultura, con la formación. Es decir, si no viniéramos mal programados de fábrica, por un defecto que de vez en cuando desgraciadamente pasa en algunos, y no nos enseñan nada, pues sabríamos hacer muy poco. Lo único que hay es una inmensa capacidad en el cerebro humano frente a un ordenador, algo, vamos, inimaginable. Sin embargo, donde está a favor del ordenador es que nosotros dicen que somos los genios lentos y el ordenador es el tonto rápido. La cuestión es que la velocidad que tiene el ordenador es tan enorme que, bueno, y nosotros somos bastante lentos en ese aspecto, que hay tareas en que el ordenador nos supera ampliamente. Incluso esas tareas poco a poco se van acercando cada vez más, porque la programación ya no es un programador, son esos millones de programadores que van haciendo una tarea. Y claro, acumular el conocimiento de millones de personas en una cosa sola es muy potente. Muy potente, ¿verdad? Muy potente. Sí. Bien, eso genera, hay que tener cuidado. Tiene que dársele un cierto rendimiento. Es decir, tú te compras un móvil y tienes que establecerte pues un tiempo de uso. Hombre, no quiere decir que uses una patata de las primeras, aunque funcione. Porque, bueno, pues no tiene esto, no tiene el otro, la cámara era muy mala, ahora vienen unas cámaras que superan las cámaras profesionales que había. Bueno, el último móvil que ha salido sale con una cámara de 40 megapíxeles. Y tú dices, bueno, hace 5 años 40 megapíxeles, bueno, yo no sé si la tendría alguien, pero como mucho un profesional de una cadena pública o algo así, que pudiera pagar eso. Bien, pues ahora sale a un precio relativamente alto, pero para usuarios normales. ¿Y al final para qué? Bueno, la verdad es que no, porque nunca vas a enviar una foto para llenar un mural de una pared entera o algo así. Está clarísimo. Pero te van empujando un poquito. Bueno, eso ha pasado con los ordenadores, con ese sistema operativo, que es lo que permite al ordenador funcionar de base. Y bueno, todo el mundo tiene pues los Mac por un lado y los Windows por otro. Y luego también está, bueno, el gratuito, el Linux, que le ha hecho una competencia bastante fuerte, pero bueno, se abandona un Windows y se pasa a otro. Han tenido dificultades Microsoft, el Windows XP le salió bastante bueno, y todas las empresas que tenían con Windows XP sus aplicaciones y no han cambiado, pues yo no voy a cambiar porque ahora tú me saques otro. Pues ahora no tiene mantenimiento. No le dan mantenimiento, pero sigue teniendo una cuota de funcionamiento muy elevada, es decir, mucho más elevada de lo que esperaban. Poco a poco irán cambiando porque no habrá más remedio. Las nuevas aplicaciones ya no funcionan en el anterior para obligarte, pero eso se ve en todos los productos. Quizás ha ido más rápido, José Luis, el desarrollo por ese empeño de sacar más producción a nivel económico que otra cosa. A mí me dicen hoy, me ocurrió hasta hace un par de años, XP profesional lo comparas con Windows 10 hoy y yo sigo quedándome con el XP. Con el anterior. Con el anterior. Estaba muy bien. Muy bien, pero bueno, bien. Me parece que tenemos que... Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos con el tema informática. Estábamos hablando de los sistemas operativos, que eso lo sabrá casi todo el mundo, pero en el fondo digamos que es lo que necesita el ordenador de fondo para trabajar. Hay varios, pero vamos, los más extendidos mundialmente pues son Windows, nuestro impertérrito Windows, los Mac, el sistema de Mac, y apareció una competencia curiosa que fue Linux, que es gratuito, porque los otros son de pago. El Linux es gratuito, se han desarrollado varias versiones, hay incluso administraciones que lo han adoptado para no tener que pagar esas licencias tan grandes. Ha tenido un inicio más difícil porque, claro, no todo el mundo hacía aplicaciones para Linux. Ahora ya hay bastante. Pero digamos que el sistema operativo es una cosa, con lo que arranca el ordenador, con lo que sabe dónde leer el disco, porque lo que tiene que poner en pantalla, una serie de cosas, y otras son las aplicaciones, que es, bueno, pues un programa que hace esto, que hace un cálculo, que hace un diseño, que toma las fotos, es decir, el sistema operativo no suele tomar fotos, esas son las aplicaciones. Y entonces, claro, el mercado de sistemas operativos es muy de fondo, porque claro, cada ordenador tiene que tener necesariamente uno. Por tanto, si hay 1.000 millones... Para arrancar. Es igual que un coche. El coche, claro, si no tienes la llave y no tienes la gasolina... Exacto, se necesita la llave para arrancar. Y entonces, si hay 1.000 millones de ordenadores, pues hay 1.000 millones de sistemas operativos instalados. Mientras que las aplicaciones, pues cada uno tendrá las que le interese. Es verdad que los sistemas operativos actualmente traen algunas aplicaciones para rellenar un poquito, incluso de juegos, de jugar las cartas, que eso era muy típico en el Windows anterior, en el XP y por ahí, que salía un juego de cartas y había gente que en la oficina se podía jugar las cartas y el jefe no le veía. Y hubo su debate sobre si quitar esas aplicaciones o no del sistema operativo. Hombre, lo importante de cara al espectador es que no hay que tenerle miedo a la informática. No. Ninguno. De hecho, la mayoría hoy de todos los seres humanos utilizamos
el móvil. Sí, sí. Y no deja de ser también Un ordenador. Pues es lo mismo que sentarse en el escritorio, tener ahí un portátil, un iPad o un ordenador de sobremesa y ponerse a trabajar con él. No hay que tenerle miedo. Efectivamente. Ninguno. Porque además ni se rompe, no se fastidia. Lo que sí hay que tener en cuenta para aquellos que trabajan es, lo más importante de todo son los datos. O sea, si yo en el ordenador estoy traspasando de un móvil a mi PC o a mi iPad fotografías, puedo tener, ya que hablabas de software o aplicaciones, el aplicativo que pueda tratar esas fotos para mejorarlas, cambiarle de color y demás. Lo que es importante no es tanto el software como los datos. Los datos sí recomiendo yo que si tenemos las fotos en un ordenador, que no solo la tengamos en el ordenador, hoy nos da la posibilidad de tenerlos en la nube. En la nube. ¿Y qué es la nube? Seguramente habrán oído hablar de la nube, y la nube no es ni más ni menos que otro ordenador que está en Colombia, que está en Estados Unidos, que está en Irlanda o que está en cualquier otro país. No deja de ser una unidad más de almacenamiento, pero lo que hacemos es subirlo arriba, como puede ser el Dropbox, Drive de Google, etc. Un disco duro que está en un ordenador en otro sitio, en Internet, está en Internet, donde tú guardas tus copias y sobre todo porque si te vas a otro sitio, porque viajas, pues con tu ordenador accedes a ese disco y lo vuelves a descargar. Eso es lo importante, las copias. Sacar copias de seguridad. No tienes amigos que te haya dicho, oye, coño, que se me fastidió el móvil porque se me cayó dentro del agua y he perdido toda la agenda. Tenemos posibilidades, las fotos que has hecho de tu familia, entonces conviene si hacemos copias, hacerlo en la nube, pero también no hay nada impide con la capacidad que hay ahora en un pendrive o en un disco externo, lo conectas, lo enchufas y sacas una copia. Y algunas veces más de una. Porque es verdad que de vez en cuando las cosas se estropean. Claro, los ordenadores se estropean, los discos duros se estropean, como todo. Y aunque son realmente fiables, pero bueno, también es verdad que están muchas horas trabajando. Y eso tiene un porcentaje de fallos por hora, 10.000 horas. Bueno, pero como se ha quedado encendido no sé cuántos días seguidos. Si tenemos el móvil, que era de lo que hablábamos, tenemos el móvil, ahí tenemos la agenda, tenemos las fotos, tenemos los WhatsApp, tenemos el Messenger, no sé qué y el no sé cuánto. Si todos esos datos los tenemos copiados en la nube, mañana se me estropea el móvil, compro otro y lo vuelves a conecto y descargo y tengo mi agenda, mi vuelve a estar todo. Eso es lo más estaba, importante. Me gustaría hacer hincapié en tener los datos totalmente copiados o en un disco duro externo y tenerlo. No hay, les puedo asegurar, y eso es por experiencia propia, cosa más frustrante que pierda los datos. Que perder los datos y tener que empezar de nuevo a recolocar todo, a buscarlo, incluso aunque los tengas copiados, como muchas veces no somos excesivamente ordenados, hay que ir buscando a ver dónde lo copié, dónde lo tengo, y es realmente frustrante. Y entonces con la capacidad que tenemos ahora, a unos precios ridículos, pues la copia de seguridad es muy importante, no solamente de los datos, muchas veces incluso de las aplicaciones que hemos comprado. Pero la aplicación a mí no me preocupa se puede volver a porque comprar. Vuelves otra vez, no comprarla, sino cuando tú compras una aplicación, tienes la clave de instalación y demás, vuelves a descargarla, la instalas, le metes las claves. Por eso muchas veces las aplicaciones que tienes en el ordenador hay incluso... Salvo que sean piratas. Claro, por supuesto. Claro que hay programas que te cogen y le dicen, sácame un listado de todas las aplicaciones que tengo con sus números de serie, sus claves y tal, y te lo imprime y guardas la impresión por si tienes algún fallo, que no solamente es un fallo del ordenador. Hay unos bichitos informáticos que se llaman los virus, los troyanos, los adwares. Me ha venido ahora a la mente, para aquellos usuarios, yo no sé si la gran mayoría a lo mejor lo puede saber, pero en el tema de sistema operativo Windows, con el Windows 10, que es el último que ha salido al mercado, hay que desinstalar, o sea, instalarlo de forma manual y no permitir activar el micrófono, no permitir activar la cámara, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos oyen, nos graban. Nos pueden oír, nos pueden grabar. Nos pueden oír, si tenemos activado eso. Entonces hay que tener mucho cuidado también con este tema, porque hoy en día no sabemos en manos de quién estamos y de quiénes nos manejan desde la parte alta. El sistema es inmenso y toda puerta tiene una llave. Aunque sea una llave de seguridad muy complicada, alguien puede entrar. Tampoco es que estemos guardando secretos de Estado,
pero tampoco nos gusta que nos estén mirando. Pero es que entran ellos mismos porque le estamos dando permiso. Sí, o sea, porque no se ponen las medidas para claro, evitar esas cosas. Claro. Afortunadamente hay programas, lo mismo que han aparecido los bichitos, los virus, pues hay programas antivirus que se dedican a vigilarlo, que cada vez que una aplicación intenta entrar de fuera hacia adentro, lo detecta y te lo indica. Oiga, lo autoriza, no lo autoriza. Algunas veces cuando tú quieres salir de tu ordenador hacia afuera, una aplicación, también te lo dice porque podía ser un bicho que ya estaba dentro, residente, un troyano, que intenta salir y sacar tu información. Sí, bueno. Hombre, depende de lo que saquen, pueden ser cosas muy peligrosas. No hace mucho, el año pasado, hubo un virus que infectó los ordenadores, muchísimos ordenadores, y detectaba aquellos programas cuya terminación detectaba los que eran de las declaraciones de Hacienda. No solo personales, sino de empresas. Entonces los encriptaba y te pedía un dinero para darte la clave para que los dejaras bien. El Olúa. Si no tenías, si no tenías una copia de seguridad, pues imagínate una empresa quedarse sin los documentos que había presentado en Hacienda. Además, hoy no cuesta mucho tener un antivirus en el ordenador. Es recomendable que tengamos un antivirus dentro del ordenador por muchas razones, por muchos motivos, los está comentando José Luis. Creo que una licencia de un antivirus, entre los que hay, está en una media de 30 euros al año, o sea que merece la pena tenerlo. Incluso, ¿no? La mayor parte de esos fabricantes, de esas marcas, te aportan un antivirus gratuito, que es una versión un poco más reducida para que tú lo pruebes, compruebas pero muy potente a pesar de ser gratuito, compruebas y de vez en cuando pues te dicen, oiga, si quiere actualizarlo, yo recomiendo al que de pago, quiera. Siempre es mejor el de pago, obviamente. Las cosas no se regalan, eso es un poco para que veas el producto y entonces compruebas que está bien, que te satisface, que cumple las necesidades, ver las comparativas que hay en Internet, que muchos se dedican en muchas web a comparar con distintos virus y tal, a ver quién detecta y quién no detecta, antitroyanos y tal, y compras una licencia porque lo que no se puede tener es un ordenador sin antivirus. ¿Por qué, hombre? Cuando decimos ordenador es el propio móvil. El móvil también. Atento. En todo, sí. Es verdad que para los móviles los desarrollos de los virus ha venido mucho más tardío. Mucho más tarde. Sí, porque, hombre, de hecho el proceso que se hacía con el móvil, pero hay que tener en cuenta que hay muchísima gente, por ejemplo, que accede a su banco desde el ordenador y ordena operaciones de transferencias, etcétera, etcétera. Que puede un troyano pillar tus claves y luego desde un país de esos donde no es posible controlarlo, pues te hacen una operación, te sacan el dinero y ahora demuestra que no fuiste tú, porque la clave es la tuya. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque, bueno, al principio en el ambiente informático se sospechaba que los virus habían sido hechos por las propias casas de software para evitar que los pirateaban, porque yo estoy convencido. El original lo tenías que comprar y la gente pirateaba, y entonces, claro, las copias piratas podían tener... En una clase, hace ya, cuando yo estudiaba, en una clase de economía, un profesor dice, no sé si tú lo has oído, cuando los americanos, pues la papa vino de América, claro. América. Sí. Y entonces vinieron aquí, vendieron la semilla de la papa, nuestro pueblo, los canarios la compraron, empezaron a plantar y empezaron a salir papas por un tubo, descubrieron cómo salía la semilla y nos llamaban a esta empresa para que le vendieran más semillas. Claro. Hasta que vienen para acá a visitar y dicen, que han descubierto cómo sacar la semilla. Cómo sacar la semilla. Pues se traían debajo del brazo un esto para que generaran bichos. Al final, cuando vieron los bichitos en la papa, llamaron a esta. Oye, mira que las palmas están saliendo el original. No, el original no. Cómprame el insecticida que mata el bichito. Entonces empezaron a vender. Eso empezó pues así. Eso empezó así. Yo creo que actualmente ya no lo es porque esto ha crecido demasiado. Está claro. Sino que hay gente que se dedica en Internet, unos por desafío, otros porque les gusta molestar a los demás y algunas veces hacer daño. Claro, si les cogen, eso tiene consecuencias. Total. Porque se producen daños incluso económicos potentes, aparte de la pérdida de documentos, en fin. Pero digamos que hay ahí una batalla entre los bichos y los antibichos. hay una guerra abierta
Sí, hay que tomar una serie de precauciones. También depende de los sitios que visites, lógicamente. Si te metes en un sitio que está muy contaminado o que es dudoso, pues es más probable que te... Es fácil, con un móvil. Vamos a dejar la otra... Porque, insisto, sigo diciendo que un móvil hoy es lo mismo que un ordenador. Sí. Prácticamente Sí. La teoría es casi la misma, pero lo más que utilizamos hoy es el móvil, ¿no? ¿Cuántas veces a cuántos espectadores dice, oye, pero es que me están machacando a publicidad? Sí. Y es que en alguna ocasión que estamos manipulando este móvil, sin quererlo, porque además viene de forma muy subliminal, le damos a un aceptar y hemos admitido que hablábamos de software, un software que se aloja en el móvil y que automáticamente va disparando para que esa publicidad se vaya reproduciendo. Incluso más grave, hace unos meses ha habido unas quejas enormes con Telefónica, hay que decir las cosas con claridad, porque la gente había dado el aceptar y eso era una suscripción a una revista de cocina. Efectivamente. Que tenía un costo y que te venía en la factura. Claro, eso infringía la normativa actual porque te tienen que avisar, no solo darle, sino que te estás suscribiendo y cuánto es el costo, y eso no se hacía. Pero ahora vete a reclamar y que te devuelvan el dinero. Ustedes saben que esas cosas son muy complicadas. Hay que tener cuidado con eso. Por 8 euros o por 4 euros. Es más caro el procedimiento que el daño, que lo que te ha costado. Y al final pero para ellos 4 euros, si lo mete en 1 millón de unidades, son 4 millones de euros. Eso es lo que está. Hay que tener mucho cuidado con esa publicidad. En los ordenadores pasa lo mismo, tener los antivirus y también un poco de precaución, de decir, oye... Sin miedo, sin temores, claro, pero y también saber que si alguna vez caes en la tentación de bajar un programa que es pirata, pues es altamente probable que tenga virus. Virus, troyanos... pornografía... Sí, está todo, o sea... Y que te genere un daño peor o que te haga polvo el ordenador. Hay que tener mucho cuidado hoy también con eso, cada vez más jóvenes, niños, porque es así... Claro. Con 10, 12 años ya tienen un móvil en la mano. Todo el mundo cuando tiene menos, un móvil. Cuando menos lo espera, pum, te entra esto, ya no publicidad, sino elementos imágenes no deseadas. O sea, imágenes no deseadas. Entonces hay que tener también cuidado, hay que tener un cierto con cuidado. Esta historia. Bien, pues vamos a hacer de nuevo una pausa y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terrazal Olita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Olita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces
a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Continuamos con la informática y diciendo que, hombre, hay virus, hay antivirus, hay todo eso, pero tampoco no lleguemos a tener un miedo a usar el ordenador para nada, de eso. para nada. Precaución cuando usted maneje la cuenta bancaria, sobre todo los datos sensibles que puedan ser importantes o que pueda ser importante el daño que se cause si lo usan otras personas. Pero es fácil, José Luis. Cuando tú vas a un cajero, no estamos hablando ahora de informática. A mí me gusta en muchas ocasiones poner los ejemplos claros para que se vea. Tú vas a un cajero y cuando vas al cajero que metes tu tarjeta, tú procuras que si el que está detrás o el que está a los lados, marcar o decirle, oiga, mire, usted retírese. Retírese. Claro. Marcas tu... Pues Sí. esto es lo mismo. En esta O historia simplemente es igual. cuando simplemente marcas, tener precaución. o simplemente cuando marcas el número lo tapas con la mano porque hay quien coloca cámaras para grabar la clave tuya. Pues ese tapar con la mano, vamos a traducirlo a tener las precauciones oportunas, Claro. para que eso no nos ocurra, Claro, ni en el porque- equipo, ni en la tablet, Claro, ni en el móvil. porque hay millones de ordenadores funcionando en el mundo y no hay ningún problema. Yo compro ya todo por internet, la Sí, sí. mayoría de las Sí, cosas, sí. incluso temas de ropa. Sí, sí. Supermercado, hombre, el supermercado no, porque a mi padre todavía le gusta ir al supermercado, pero determinados artículos, la mayoría de ellos, todas por internet y sin ningún temor, Sí, sí. con las precauciones oportunas que ya están. Ya y está, punto. claro. Sin Claro, no, ningún no. problema. Si ese mercado cada vez va a crecer Pero más. además, efectivamente. Y sobre todo que puedes conseguir productos que están muy lejos, en otros países, que aquí a lo mejor en ese momento no lo tienen, o que la variedad es tan grande que no puede estar todo aquí, porque, bueno, la empresa esa que los vende sí le es rentable, porque si le compran del mundo entero tiene suficiente mercado, pero si lo pone aquí, a lo mejor solo compra uno, es decir, por cuestiones meramente económicas. Bien, hay una rama importante de la informática que cada vez cobra mucho más enjundia, mucho más fuerza. capacidad, más fuerza, que es el asunto de su aplicación a la inteligencia artificial. La robótica. Y la robótica. Sí, sí, porque de las máquinas hay quien dice no, que no son inteligentes. Bueno, depende. Depende de lo que se le ponga. Hay programas muy inteligentes y que los pones al lado de una persona y a lo mejor la persona no es capaz de hacerlo. Todos hemos visto programas de jugar al ajedrez contra el ordenador y gana muchas veces el ordenador. ¿Por qué? Porque tiene una memoria enorme, tiene una capacidad para calcular. Porque tiene muchas más posibilidades de calcular esas combinaciones. Y además no se olvida. No. Porque el día que se olvide lo retiras porque se ha estropeado. Efectivamente. Mientras que a la persona porque se olvide no lo puede retirar, pues lo retiraría prácticamente todo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces la inteligencia artificial que se ha desarrollado mucho, no solo en el ordenador en concreto, sino la teoría de inteligencia, el cómo es de eso, qué sistemas, cuándo un sistema es inteligente desde el punto de vista teórico, cómo se puede desarrollar. Hay muchísimas universidades estudiándolo. Y después, claro, se aplica a los robots. Los robots no es el típico robot que vemos en las películas andando por ahí, que ahora también se está haciendo alguno, sino que, por ejemplo, en las fábricas de coches hace años ya que están los robots que sueldan, que pintan, que hacen, y lo hacen rapidísimo. Si no, no podrían salir los millones de coches que producen en un año. Sí, sí, no, está claro. Y además, dicen, concha, es que ahora hay muchos robots que quitan puestos de trabajo. Yo eso, desde hace muchísimos años, no lo tengo tan claro, porque los robots, este tipo de robots, sobre todo en las grandes industrias, depende también de la industria. Decíamos, es que han colocado todo mecanizado, un robot y tal. Efectivamente, quita a lo mejor puestos de trabajo de lo que antes hacían 20 personas con lo que está haciendo ahora ese robot. Lo que pasa es que tenemos que reciclarnos. Claro. O sea, tenemos que reciclarnos porque después ese robot necesita a alguien detrás cuando falla. Es fácil, una imprenta. Claro.
Si nos vamos a una imprenta que es llega un momento en que si se para, alguien tiene que volver otra vez a poner en marcha esa máquina. Para lo mejor no hace falta una persona, hacen falta 2 o 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ir avanzando con la evolución de las nuevas tecnologías. Claro. Si no, nos vamos a quedar atrás. Yo tengo un nieto de 7 años que ya las clases claro, son medios. Mi madre del alma. Claro, son medios y además avanzados, y creo que lo hemos comentado en algún otro programa, no me acuerdo en cuál, en el que decíamos que con las nuevas tecnologías tenemos que utilizarlas de forma positiva. Claro. Yo creo que las nuevas tecnologías tienen dos vertientes, 2 opciones. Cuando lo empleas como medio complementario a hacer cosas que tú no puedes, por cuestiones de velocidad, por cuestiones de toxicidad y de la pintura, por ejemplo, y el robot no tiene ningún problema, incluso por razones de cansancio, la que yo trabaja 24 horas sin problema y nosotros no. Son un complemento para trabajar, y la otra vertiente que es la sustitutoria. Es decir, cuando sustituyes determinadas actividades, en vez de hablar con una persona, hablas con el ordenador. Bueno, si lo haces un poquito no está mal, pero si te pasas demasiado tiempo te desconectas de la realidad. Es decir, debe ser complementario, sustitutoria no, y esas 2 versiones es una elección que hacemos personalmente. No es una cosa que nos impongan. Yo lo elijo, que me eche una mano. Cojo el ordenador porque voy a consultar el diccionario. En vez de en papel, pues le pongo allí, me dice el diccionario porque tengo una duda de una ortografía. Eso es un complemento. Sí. O el programa para dibujar, o el programa para retocar la foto. En estas Navidades, ¿cuántas casas de familia nos han regalado una conga? Muchísimas. Claro. Yo recuerdo hace días, antes de Reyes, entrar en 2 establecimientos y ya no quedaba. Y realmente eso es un pequeño robot. O sea, te barre y te limpia la casa. Sí, sí. Bueno. Y además recuerda por dónde tiene que pasar, se va o lo programas por dónde tiene que pasar. O se va a recargar a donde tiene el cargador. Y cuando termina su tarea, dice me voy a mi sitio. Exactamente. Bueno, es un robot sencillo, pero es un robot. Pero es un robot. Entonces, en esa línea, en poco tiempo, porque vamos a una velocidad enorme, van a aparecer otras cosas que... Sí, ¿no? Y cada vez más inteligentes, reconocen tu cara, porque hay reconocimiento facial, reconocen no solo tu cara, sino también tu expresión. Esto cada vez es más pequeño, con lo cual incluso a personas impedidas pues les va a ser un gran apoyo. Por lo tanto, es complementario, nunca sustitutorio de determinadas actividades. Te puedes sustituir para un juego, un rato. Lo que no podemos hacer, José Luis, es robotizarnos nosotros y terminar dependiendo de forma absoluta de la máquina. Siempre dependeremos un poquito. De hecho, el mundo actual sin informática sería inviable. Dependemos del móvil. Claro. Vayan ustedes al banco y que se las haya para el ordenador. Pues ni pueden sacar dinero, no pueden hacer nada. Sin embargo, sales a la calle, hombre, si se la ha parado ahí, pero sales a la calle, porque en las grandes centrales eso tiene un mantenimiento y te coges el móvil, lo que no te resuelve la sucursal bancaria lo haces con el móvil porque conecta, por ejemplo, con Madrid directamente, y no con Barcelona, efectivamente. O con Barcelona y no con el ordenador local. Claro, es decir, pero no solamente eso, los vuelos de los aviones, los trenes, las programaciones de las guaguas, todo, absolutamente todo. Es decir, hemos entrado en esa tecnología y todo eso está en informática, con unos y ceros, eso sí, con un montón de millones de personas dándole a la cabeza, programando, que no es una tarea fácil, porque no es una tarea fácil. Nosotros hablamos el español más o menos, no todos, nos cuesta trabajo hablar el inglés, a la mayoría, y no digamos el alemán. Y entonces en manejar un lenguaje de ordenador que es muy específico, pues cuesta trabajo. Y además tienen tendencia las cosas, una vez que las has escrito, a que el programa plantea problemas y hay que depurarlo. Y hay mecanismos para ver, para localizar los errores, dónde están. Es decir, lleva un trabajo potente. Es decir, que aquellas personas que piensen hacer informática tienen que... Yo les animo, No, hay que animarles, pero tienen que lo hagan pensando bien las cosas, sabiendo dónde se meten. Esto exige un esfuerzo y además, como hay que venderlo, generalmente el cliente lo quiere para antes de ayer, con lo cual sientes una presión muy fuerte.
pero también es un trabajo muy gratificante cuando uno hace un programa ya que ello funciona. Muy bonito, muy bonito. Muy interesante. Hoy lo que pasa es que, como decía antes, está todo dirigido hacia Internet, sí. Y la verdad es que es bonito, sobre todo cuando somos capaces de utilizar esa lógica. O sea, yo siempre recuerdo en las clases que daba de informática, tomen nota, apunten ustedes por favor qué pasos darían para freír un huevo. Fíjense, y luego se paran a mirar los pasos que han dado y comprueben si efectivamente han sido capaces o no de freír ese huevo. De freírlo. La lógica, o sea, lógica pura y dura. O simplemente para cruzar un paso de peatones y dice, no, llego al paso de peatones, miro al semáforo, ¿está en rojo? No, cruzo. Coño, es que está en naranja y todavía pueden pasar los coches. ¡Pum! Me pilló. De eso es de lo que se trata. Claro, no, lo que está claro es que el ordenador normalmente, o los programas, no toman con los mismos datos una decisión en un caso de una manera y en el otro de otra, sino que suelen, con los mismos datos y las mismas instrucciones, suelen hacer lo mismo. A nosotros nos pasa otra cosa porque intervienen muchísimos fenómenos, intervienen si estabas enfadado, si habías tenido una discusión, si estabas muy agotado porque el trabajo estabas un poco quemado en el trabajo, en fin, tenemos un montón más de variables, consecuencia de nuestra capacidad mucho más grande. Claro, según se van complicando la informática o la inteligencia artificial, también empiezan a aparecer detalles muy incipientes, pero detalles de estos comportamientos que están más cercanos a nosotros que la mayoría cree en una máquina. Sí. Es decir, bueno, al fin y al cabo nosotros somos una máquina bioquímica o biológica, pero no deja de ser una máquina. Oye, pero somos más perfectos que los robots. Sí, por ahora sí. Totalmente, por ahora y yo creo que por siempre. Sí, hombre, ¿no? Es que el diseñador ha sido bueno. Y el programador, millones de años de evolución, los que salían mal los fueron descartados, echados a la papelera, ¿no? Y además la necesidad es un mundo apasionante de adaptarse. De hecho, se están haciendo copias de las propias neuronas, simulaciones de las neuronas a nivel informático. Pero esto no es por una cuestión así altruista, es para emplearlo. Últimamente, la última semana se hablan del ordenador cuántico, que es un tinglado para hacerlo súper pequeño y súper rápido. Es decir, bueno, a mí me gustaría verlo, a ver si es verdad, porque las noticias muchas veces no son tan ciertas como te cuentan, ¿no? Puede ser una cuestión publicitaria. Pero lo que no cabe duda es que la tecnología ha pasado de los transistores, que eran unos tamaños bastante grandes, a tener 1 millón de transistores, 10 millones de transistores en un centímetro cuadrado. En un centímetro cuadrado. ¿Se puede seguir disminuyendo? Hombre, hay límites a nivel cuántico, desde el punto de vista de la física, más allá del nivel cuántico no se puede pasar, pero eso ya es un tamaño extraordinariamente pequeño, extraordinariamente rápido, y cada vez se integran lógicas que intentan superar lo del 1 y 0. Lo que llaman las lógicas difusas, es decir, bueno, sí es un 1, pero hay valores intermedios. Lo que pasa es que tecnológicamente es complicado de implementar de forma fácil y por eso no se han desarrollado. Ya en Japón tenemos el coche que sube y camina, ya se han hecho pruebas. A mí personalmente, José Luis, ya no me sorprende absolutamente nada. Yo he dedicado gran parte de mi vida al mundo de la informática, al desarrollo, y he sido un atrevido, he sido un auténtico atrevido, pero no me va a sorprender nada de lo que pueda aparecer. Los drones, claro. ¿Cuál es la diferencia en coger un dron para sacar fotografías? Ahora es estudiar, este es el dron y dentro una persona que va a pilotar o simplemente va él solo. Le ponen las coordenadas con el GPS. Claro, va él solo y hace todo su trabajo, claro. Porque cuando han salido ahora los drones, el gobierno ha dicho, un momento, hay que tener un permiso especial, hay que hacer un curso especial. Iba a estar todo lleno de chismes volando por ahí, hay que regular las cosas. Claro. No, hay cosas tan importantes como, por ejemplo... Son cosas sencillas, pero los robots que están dirigidos por una persona. Y entonces un cirujano extraordinario que vive en Nueva York te opera a una persona que está aquí. ¿Por qué? Porque él mueve y dirige el robot y el robot
hace exactamente lo que él quiere que haga y te hace la operación, una operación que de otra manera pues no tendríamos la posibilidad de hacerlo con el mayor especialista mundial, por ejemplo. Es decir, el avance es enorme en cosas realmente importantes, no solo en jugar, que también puede ser importante, pero en medicina, en salud, en actividades peligrosas, en actividades en minas, en actividades, bueno, cuando ha habido accidentes nucleares, quien entra es un robot, no va a entrar una persona que después ya al cabo de 2 días se muere por la radiación. Entra un robot, ve lo que hay, incluso manipula, hace las cosas, lleva sistemas hidráulicos, con lo cual tienen una fuerza tremenda que nosotros no tenemos, en definitiva, que poco a poco será apasionante, es apasionante y se irá complementando. Pues bien, este es un tema realmente apasionante, como decíamos. Seguir hablando, pero seguiremos hablando de ello porque tiene muchísimas vertientes, pero se nos ha acabado el tiempo. Esperamos que les sea de utilidad lo que hemos hablado aquí y que estén con nosotros en el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Y a todas.